Bien, seguimos con los videos de la clase de algoritmos y estructura de datos. En los primeros videos vimos lo que era datos e información, su importancia, cómo la utilizan las empresas. Al segundo video vimos lo que es un sistema de información, la computadora como un sistema de información. En el otro video vimos lo que es algoritmo, sus conceptos, las características que tiene y la forma de representación de los algoritmos, la que vamos a utilizar es pseudocódigo, y eso nos llevaba a los lenguajes de programación, que es el tema de hoy, ¿sí? Vamos a ver, si ustedes me permiten acá, en esta pequeña resumen, no sé si se llega a leer bien, vamos a ver el concepto del lenguaje de programación, vamos a ver su función, el objetivo, los tipos y por último, qué tiene que ver algoritmos con los lenguajes de programación. ¿Sí? Y nosotros dijimos que los algoritmos eran una secuencia de pasos y procesos y tareas para llegar a un objetivo o cumplir una tarea determinada o obtener un resultado determinado. Entonces, si nosotros veíamos el concepto de programa, el programa es un conjunto de instrucciones de una máquina para realizar esa tarea. Un programa para editar videos tiene todas las instrucciones y las herramientas y los pasos, procesos para la edición de video. Un programa para editar música, un programa para navegar en internet. Todos esos programas son instrucciones que van interactuando, llevando y trayendo información desde la computadora hacia el usuario. El usuario también puede ingresar información o obtener información de acuerdo a estos programas y así hasta que le digamos stop o hasta que cerremos el programa se van a ir ejecutando estas instrucciones. También vimos que una de las características de los algoritmos o de los programas, ¿sí? Vamos a tomarlos como si fuera un sinónimo. Cuando hablo de programas, sí o sí estoy hablando de algoritmos. Y cuando hablo de algoritmos, estoy hablando de programas en nuestra área, en nuestro rubro. ¿Sí? Vimos como la receta de cocina era un algoritmo porque tenía pasos bien definidos, indicaban la cantidad, el tiempo, la duración, ¿sí? Entonces, para escribir programas o para representar esas instrucciones para que la computadora las ejecute, como la computadora no sabe qué tiene que hacer, desde dónde tomar la información, a dónde guardar la información, cuánto tiempo ejecutarse, ¿sí? Nosotros utilizamos lenguajes de programación para escribir estas instrucciones y que la computadora pueda ordenarlas y ejecutarlas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros creamos el algoritmo, ¿sí? Que determinamos los pasos a seguir para resolver un problema, y bueno, yo digo, quiero crear un programa en la computadora para que resuelva esto, no sé, la fórmula resolvente, la fórmula para obtener el peso corporal, algún tipo para calcular, no sé, cuál es el mayor de dos números, los múltiplos de determinado número. Le tiro ejemplos al azar. Entonces, cuando terminé los pasos lógicos o los pasos que tengo que hacer lógicamente en la vida real, ¿sí? Y lo quiero llevar a que un programa o una computadora me haga esos resultados, yo para indicarle qué instrucciones y qué información tomar y las órdenes que va a hacer, utilizo los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son un conjunto de símbolos y reglas, ¿sí? Que sería la sintaxis. Las palabras reservadas que tienen esos lenguajes son un conjunto de símbolos y palabras similares al lenguaje castellano, al lenguaje hablado, y que tiene su propia semántica y su propia sintaxis, que es la sintaxis, el conjunto de reglas y símbolos para poder escribir las órdenes en el lenguaje determinado, en este caso de programación. Son muchísimos los lenguajes de programación, varía de acuerdo al contexto. Hay lenguajes para programar de escritorio, hay lenguajes para hacer páginas web, hay un lenguaje para escribir aplicaciones móviles, ¿sí? Y la semántica. La semántica es justamente todas las reglas y medidas que se toma para que ese conjunto de símbolos, ¿sí? Tenga sentido, ¿sí? Así como nosotros tenemos un cierto orden, tenemos que leer de cierta manera, no es lo mismo Pepe corre,
¿sí? Que estoy escribiendo una acción, un verbo, que corre Pepe. Ya automáticamente el orden de las palabras cambia del indicativo al imperativo, es una orden. ¿Sí? No soy del área de lengua, pero vieron cómo cambia al intercambiar el orden de las palabras, ya automáticamente cambia el sentido, pasa a indicar una acción a ser un verbo. Entonces, un lenguaje de programación es un conjunto de palabras similares al lenguaje hablado, por que todas las empresas tecnológicas y todas las empresas que desarrollan software son multinacionales y tienen que abarcar mercados grandes como Estados Unidos o Europa. La lengua nativa es el inglés. La mayoría de empresas como Microsoft, Google, Facebook, Apple están todos en Estados Unidos o son de origen americano. Entonces la lengua madre de ellos es el inglés. Y si yo quiero utilizar un lenguaje de ellos para programar, tengo que saber algo de inglés. No es lo mismo aprender inglés, el idioma, que aprender ciertas palabras que me dicen una cierta operación. Para hacer esto, para guardar esto, para borrar esto, para mover esta palabrita. Así es el lenguaje de programación, ¿sí? Tiene palabras reservadas. Entonces tenemos la semántica, la sintaxis, ¿sí? ¿Y para qué usamos el lenguaje de programación? Para escribir programas para una computadora o para un hardware determinado. Sí, puede ser un programa para una tablet o para una aplicación móvil. ¿Sí? Esto sería entonces el concepto del lenguaje de programación, ¿sí? Y el objetivo, para escribir programas. ¿Sí? Ahora, existen diferentes tipos de lenguajes de programación. ¿Sí? A lo largo del tiempo, como fueron evolucionando las computadoras, primero los ingenieros escribían el código en un lenguaje que se llama código máquina. ¿Sí? Como sabrán o como van a ver durante el cursado, la computadora o el procesador, que sería como el cerebro que ejecuta las instrucciones de los programas, solo lee lenguaje binario. ¿Qué es el lenguaje binario? Es un sistema que lee unos y ceros, o la secuencia de estos, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 y así. No entiende el sistema decimal como nosotros usamos, o el sistema octal o el sistema hexadecimal, que es un sistema mezclado de entre números de 10 dígitos del 0 al 9 y de la A a la letra F. Solo dos dígitos, 0 y 1. Entonces todos los programas que se escribían antes, con las primeras computadoras, eran binarios. ¿Sí? Eran ceros y unos. Ingenieros se pasaban estudiando libros así grandes para poder escribir programas, y no eran programas muy complejos o que hacían cosas grandes. Una, por la dificultad de la escritura de los programas. Si había errores, era difícil de encontrar esos errores. Eso se llama depuración, la búsqueda de errores en el lenguaje de programación. Y la lectura o la mudanza para transportar una versión a otro dispositivo era también muy complejo. Para ello se evolucionó y pasó a crearse los lenguajes de bajo nivel. Un lenguaje de bajo nivel como el Assembler, que es un ejemplo, se pasó a que cada instrucción, o sea que los lenguajes no sean solo 0 y 1, sino que se pasaban por pequeñas abreviaturas. Por ejemplo, la palabra sum, ¿sí?, era para sumar. Entonces, si quería sumar dos números, yo ponía el orden sum, ¿sí?, y ahí sumaba. O si quería imprimir algo por pantalla, mandarle un mensajito al usuario, era print o algo similar, así siempre en inglés, print es imprimir. Enviaba el mensaje que yo le decía o que el programa le decía. Y así, average, así sería promedio, o ABG, y así empezaban con pequeñas abreviaturas a reemplazar grandes secuencias de unos y ceros que era muy difícil de leer. Ventajas del Assembler: era más fácil de escribir que el lenguaje binario, ¿sí?, que el lenguaje máquina puro. La desventaja era que cada empresa que creaba un controlador es un chip, hablamos así para que sea bien sencillo y fácil, un chip, un circuito integrado, ¿sí?, es una pastilla de silicio que tiene patitas por donde entra y sale la información, ¿sí? Y yo digo qué patita va a ser de entrada y qué patita va a ser de salida. Le hablo así en términos muy rústicos para que se entienda. Cuando yo creaba un programa para ese chip,
ese programa solo funcionaba en ese procesador o en ese controlador o chip. Si venía un chip diferente o tenía una patita más o una patita menos, el programa ya no funcionaba nada o no funcionaba del todo bien. O sea, que el problema del ensamblador fue que para transportar de una computadora o de una máquina a otra no se podía. O sea, IBM tenía su propio lenguaje assembler o ensamblador en castellano, y todos los programas que vos querías hacer para computadoras IBM tenían que estudiarte el lenguaje assembler de ellos, y ahí vos te asegurabas de que eso funcione en esa computadora. Y así con Motorola y así con todos los procesadores de ese tiempo atrás. Otro lenguaje es el de alto nivel, ¿sí? Cuando ya empezaron a ver las mini computadoras, las microcomputadoras, que serían las PCs de hoy, computadoras personales, los lenguajes fueron mucho más avanzados, evolucionados, y los lenguajes de programación dejaron de ser abreviaturas mnemotécnicas y pasaron a ser lenguajes parecidos al hablado. Entonces es más fácil de recordar, es más fácil de escribir y es más fácil de leer código, ¿sí? Se viene un nuevo término ahora, se llama código fuente a las instrucciones escritas en un lenguaje de programación para una computadora, ¿sí? Van a hablar que hay de open source, que sería código abierto, ¿sí? O free software, que es la Fundación de Software Libre. Son instituciones que buscan liberar el código, que vos, el programa o las instrucciones que vos hiciste para escribir un programa, vos las subas a la nube o a internet o a la web, y que cualquier persona que sepa programar puede tomar ese código y cambiarlo, modificarlo o simplemente estudiarlo para ver cómo lo programaste. Ventaja del lenguaje de alto nivel: más fácil, como les dije, la lectura, escritura de código, la depuración a la búsqueda de errores también, la memorización de las instrucciones. Nosotros hoy por hoy hay videos en YouTube donde en, no sé, par de horas de video vos ya aprendés un lenguaje de programación, por lo menos lo más básico, para crear o para resolver pequeñas problemáticas, ¿sí? Y bueno, dentro de los lenguajes de alto nivel que se usan hoy por hoy se diferencian dos tipos: lenguaje compilado y lenguaje interpretado, ¿sí? Todos los lenguajes tienen un programa o un intérprete, ¿sí? Que lo que hace es traduce las instrucciones que yo escriba, ¿sí? Por ejemplo, quiero una instrucción común en muchos lenguajes: print. Print es imprimir en inglés. Si yo quiero imprimir en la pantalla de mi programa un mensaje que diga bienvenido usuario, yo pongo print, comillas dobles, bienvenido usuario, comillas dobles, y ahí esa instrucción ejecutaría ese mensaje, ¿sí? Obviamente los lenguajes de programación de alto nivel ya tienen esa capa de software que traduce, o sea, ese intérprete, ¿sí? Intérprete o compilador, depende del lenguaje, es una capa de software, es un programa a muy bajo nivel que traduce esas palabras habladas en inglés o esas palabras escritas a ceros y unos, porque el procesador sigue interpretando o sigue ejecutando solo instrucciones que tengan ceros y unos. No cambió eso. Lo que sí nos cambió es que ahora se agregó una capa de software más arriba que puede traducir instrucciones como print, instrucciones, no sé, como while, if, ¿sí? Todas esas estructuras lógicas la traduce a ceros y unos y la computadora la puede entender. Se pueden hacer programas muchísimo más grandes en menos tiempo, ¿sí? Con menos gente, y menos tiempo, menos gente implica menos dinero, ¿sí? Para diferenciar el lenguaje compilado e interpretado, vamos a tomar el ejemplo de un intérprete de idiomas y de un traductor de idiomas. Los lenguajes compilados son como los traductores de idiomas, ¿sí? Yo escribo el código fuente, ¿sí? El compilador lo que hace es traduce todo ese código fuente, ¿sí? Todas esas instrucciones escritas en un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, y eso lo lee el procesador, ¿sí? Pero lo traduce todo de una vez. Ese proceso se llama compilación.
todas mis instrucciones de mi programa, todo, me genera un archivo ejecutable o binario de una sola vez, y ese ejecutable binario yo lo llevo a ejecutar a mi computadora. Ventaja de esto: es más rápido la ejecución de un programa compilado, ¿sí? Porque ya está todo traducido, está todo hecho, ya tengo que llevarlo y ejecutarlo. El procesador me va a detectar y me va a ejecutar las instrucciones. Lo malo que si tiene algún error o desfasaje en mi código fuente, en mis instrucciones, no me va a generar este archivo final hasta que corrija ese error. Y si tengo 10.000 líneas de códigos, por la depuración se hace mucho más lenta, ¿sí? Y el lenguaje interpretado es cuando mi intérprete, ¿sí?, ese programa a bajo nivel, interpreta instrucción por instrucción mi código fuente y lo traduce y lo ejecuta en mi procesador, ¿sí? Instrucción por instrucción. La primera instrucción lo traduce, la segunda instrucción lo traduce, ¿sí? Por ejemplo, hay veces que hay páginas web donde se cargan todo el texto y la imagen no se cargó y dice error de imagen, pero la página sigue funcionando. Eso puede ser porque la instrucción en donde traía la imagen se borró la imagen, o el archivo está corrupto, o esa instrucción no se ejecutó bien. Lo demás del programa sí se terminó de ejecutar y me cargó todo el texto, pero solo la instrucción de la imagen no se ejecutó, no se cargó, tuvo problemas, pero el resto siguió funcionando. Esa es la ventaja de un lenguaje interpretado. Como ejemplo o como analogía que le dije hoy, tenemos la del traductor y la de intérprete. El traductor toma un libro, ¿sí?, del inglés y lo pasa todo el libro del castellano y te lo da el libro terminado, ¿sí? No es que te pasa hoja por hoja o oración por oración. No. Te pasa todo el libro, que sería el código fuente, y lo genera otro archivo igual, ¿sí?, para que vos lo uses. Así sería el lenguaje compilado. Pasa todo el código fuente a un programa, a un ejecutable, para que el procesador lo ejecute. En cambio, el lenguaje interpretado sería como el intérprete, ¿sí? Vieron que hay una conferencia internacional, todos los presidentes o las autoridades tienen un auricular, y a medida que va hablando el orador, ¿sí?, en otro idioma, saluda y la persona, el intérprete, le va traduciendo, oración por oración le va traduciendo, ¿sí? Habló, te traduje y te dije qué es lo que dijo. Habló y te traduje, habló y te traduje, ¿sí?, hasta que terminó. Yo te voy haciendo oración por oración. Eso sería todo, gente. Espero que se entienda la diferencia de eso. Y para cerrar, la pregunta: ¿por qué tiene que ver algoritmo con la programación o con los lenguajes de programación? ¿Sí? Nosotros tenemos que, antes de programar, nosotros tenemos que resolver el problema en papel, o resolver el problema mentalmente, lógicamente, y determinar todos los pasos para resolver el problema de la forma más eficiente y más rápida. Una persona, un desarrollador, un programador, que es la persona que se dedica a la programación, que es la acción de programar, nunca se sienta, tiene un problema y yo vengo y empiezo a escribir el código así. No. Primero todo se hace un análisis, por eso somos analistas del sistema. Se hace todo un análisis previo, se busca todo capaz en papel, en un pizarrón, o mentalmente se organiza todo. Generalmente en papel hay estándares para eso, porque después vos, en tu algoritmo, vos decís, bueno, este problema se resuelve con este paso, con estos pasos, con estos pasos, con estos pasos, y yo en papel la puedo hacer 1000 veces, y las 1000 veces va a resolver el problema sin errores. Entonces puede venir una persona que programa aplicaciones de escritorio, de computadora, sabe los pasos, va y lo escribe en un lenguaje que es para computadoras, y viene otra persona y dice, bueno, ¿sabes qué? Acá tienes la solución en este algoritmo, bueno, pero yo lo quiero hacer en una página web. Entonces lo escribo en un lenguaje de programación para creación de páginas web, pero los pasos que está haciendo acá son los mismos, ¿sí? Va a cambiar la sintaxis del lenguaje, o sea, va a cambiar la forma en que escribo el programa, pero los pasos van a ser los mismos, ¿sí? Y viene otro y dice, bueno, yo quiero hacer lo mismo, pero para una aplicación móvil, y también va a cambiar el lenguaje, pero no el razonamiento lógico y los pasos para resolver ese problema.
Bueno gente, espero que les haya gustado el video y nos estaremos viendo en la siguiente clase.